En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. En el Evangelio de este domingo, el Señor Jesús nos habla fuerte y directo frente al tema de la salvación. Hay tres expresiones en el Evangelio que nos tienen que hacer recapacitar. Primera, se quedarán fuera. Segunda, yo les diré, no los conozco. Y tercera, apártense de mí. Tres palabras muy fuertes de parte del Señor Jesús, pero centradas en una realidad. Todos ustedes que hacen el mal. Un fuerte llamado a la conversión, un fuerte llamado a la transfiguración. En un momento de silencio reconozcamos delante de Dios que hemos hecho mal. Pidámosle perdón y una oportunidad nueva de vida. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jubilosos cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios. Y en la tierra paz. Los hombres, qué buena voluntad.
Dios. Hello. En esta celebración tendremos presente la siguiente intención: en acción de gracias de graduación de primaria de María de Caterín y Vanessa Rafael Martínez. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos, ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce elocuidad. Por eso robuscan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminan por un camino plano para que el cojo ya no tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. De pie.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. En el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que mover el micrófono para que no se vise. Aleluya. Pueden sentarse. Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 23. Muy buenos días a todos. Feliz domingo cristiano. Nos hemos reunido en la casa del Señor para celebrar el 21º domingo del tiempo ordinario. Nos restan solamente 12 semanas, es decir, 3 meses para concluir nuestro año litúrgico. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar el día de hoy es una palabra firme, clara, directa de parte del Señor para nosotros. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado con toda la iglesia este domingo 21º, quiero proponerles 3 puntos de reflexión. Lo primero, San Lucas nos invita a situarnos nuevamente en el contexto de su evangelio. Fíjense cómo inicia el evangelio el día de hoy. En aquel tiempo, dice San Lucas, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. San Lucas considera que es oportuno, después de 6 capítulos, recordarnos en qué contexto estamos. Hace 6 capítulos atrás, Jesús le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya sabemos la respuesta, la gente está confundida. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Los cercanos, los que vienen a misa todos los domingos. Y Pedro aparentemente respondió bien. Llamaba la atención que cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Y ahí teníamos un punto de reflexión. ¿Por qué si contestó correcto, por qué le dice no se lo digas a nadie? Porque es verdad, Pedro había descubierto que Jesús era el Mesías, pero no entendía todavía el tipo de mesianismo de Jesús. Pedro y los demás apóstoles se habían acostumbrado al Jesús de las multitudes, a ese Jesús que ya no podía ni siquiera entrar a los pueblos porque la gente atiborraba las ciudades. A ese Jesús, voy a utilizar una palabra un poco rara, taquillero. Los apóstoles, entre ellos Pedro, decían: nosotros aquí sentaditos, y empezamos a cobrar las entradas, la taquilla, ¿sí me va a entender? Porque ya tiene Jesús
auditorio. El proyecto de Jesús es diferente, por eso inmediatamente después de que Pedro le dice que es el Mesías, los evangelistas sinópticos inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro ponen el primer anuncio de la pasión. Pues sí, yo soy el Mesías, pero voy a ser un siervo sufriente. Y por eso dice, este Mesías tiene que ser rechazado. Y ya dijimos, a nadie nos gusta el rechazo. Tiene que padecer mucho y a nadie de nosotros nos gusta sufrir. Tiene que ser matado, híjole, el extremo del mal. Y termina diciendo, y al tercer día resucitará, como una promesa. Esto quiebra el corazón de los discípulos, tanto es así que Jesús tiene que tomar a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para llevárselos y dejarles tocar un poco de su gloria en el monte de la transfiguración, con la finalidad de animarlos. ¿Sí me va a entender? Es por eso que Jesús le dice a Pedro, no se lo digas a nadie, porque sí soy el Mesías, pero no el que quieres tú ni el que te imaginas tú. Soy un Mesías que tiene que padecer. Y dice el evangelista Lucas que en ese momento Jesús tomó la firme determinación, endureció el rostro de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Hoy no lo recuerda. Jesús va enseñando por pueblos y caminos, porque Él se va dirigiendo ¿a dónde? A Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, cuando Jesús toma la firme determinación de ir allá, deja de enseñar a las multitudes y se pone a enseñar a sus discípulos, a nosotros. ¿Qué nos enseña? 2 cosas. Primero, ¿quién es Él? Y segundo, ¿quiénes somos o debemos ser nosotros? Entonces, ahí es donde tenemos que situarnos. El evangelista nos dice que Jesús nos lleva a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Su entrega total. Segundo punto de la reflexión. Dice el evangelista Lucas que entonces, yendo de camino a Jerusalén, alguien, no dice el nombre, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Una pregunta, queridos hermanos, en general fundamental. Una pregunta de fondo y no de forma. Una pregunta que me atrevo a decir esencial para la vida cristiana. ¿Cuál es el tema del que pregunta? Es el tema de la salvación. Y recordemos, queridos hermanos, lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo más profundo en el corazón de Dios, lo que realmente Él desea, hace y trabaja todos los días, es para que todos los hombres nos salvemos. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un objetivo, salvarnos. Depende de nosotros en gran medida, de cómo lo recibamos, leamos y aprendemos de eso. Sin embargo, la pregunta pareciera también estar un poco mal encaminada. ¿Y por qué mal encaminada? Pues porque el que pregunta parece que es estadista o matemático. Porque él pregunta sobre el número. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? A él le interesa el número. Queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le hacemos una pregunta de fondo y no solo de forma, una pregunta de sentido, el Señor siempre nos va a responder. Y preparémonos porque de repente nos va a responder cosas que no nos gustan escuchar. Y es lo que sucede en el Evangelio el día de hoy. ¿Qué responde Jesús? Fíjense lo que responde Jesús. Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. La vida cristiana, la vida que nos viene enseñando Jesús, es una vida esforzada. No una vida cómoda como se la había imaginado Pedro. ¿Se acuerdan cuando les decía un Jesús taquillero? Porque en la taquilla está sentadito en un banco y solamente cobrando las entradas, ¿cierto? Esa era la visión que tenía Pedro y los demás apóstoles de Jesús Mesías. Nosotros aquí sentaditos y nada más cobramos las entradas. Y Jesús dice, no, esfuércense,
Y ya ir de camino a Jerusalén es esfuerzo. Y entren por la puerta que es estrecha. ¿Qué significan estas palabras? Queridos hermanos, si tratamos de aplicarlas al mundo de hoy, pudiéramos traducirlas así: vivan la religión como verdaderamente es ella. Porque la religión es una puerta estrecha, no está hecha a nuestro tamaño ni a nuestra forma. Es una puerta en la cual nosotros debemos entrar, ojo, amoldándonos y no querer hacer una puerta a nuestro tamaño y a nuestra medida. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy vivimos en el mundo religioso dos fenómenos principales. Lo primero, una religión a mi modo. Esto sí, del Evangelio, y esto no. Esto me cuadra y esto no me cuadra. ¿Se me va a entender? Y pretendemos muchas veces recortar el Evangelio para hacer un Evangelio a mi tamaño. Dice el Señor, no sean cómodos, esfuércense a vivir el Evangelio como es. Hay otro fenómeno ya muy trabajado en el documento de Santo Domingo de 1992 en la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. ¿Y cuál es ese otro fenómeno? Se llama el sincretismo religioso. ¿Qué es eso de sincretismo? La señora que viene a misa el domingo y hasta comulga. El miércoles va a la sesión del Pare de Sufrir. El jueves va a que le lean las cartas y el domingo va a que le hagan la limpia a Progreso Industrial. Híjole, hasta sé a dónde van. O podemos decir una mezcla, un coctelito de religiones, ¿sí me doy a entender? Y entonces tomo de aquí, tomo de allá y tomo de allá y termino haciendo lo mismo. Una puerta anchota. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entrar por la puerta estrecha es entrar por Jesús. Juan 10, 19. Yo soy la puerta. ¿Se acuerdan? Cuando habla del pastor. Ahí también el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Y Él nos lleva a Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos dice, la puerta estrecha de la salvación es la cruz. Pero entendida en un sentido evangélico, no es dolor, sufrimiento, lágrimas, llanto y muerte. No, la cruz es amor. Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Y dónde lo entrega? En el árbol de la cruz. Esa es puerta estrecha. La cruz simboliza amor, la cruz simboliza entrega y la cruz simboliza ¿qué cosa? Generosidad. Estas tres palabritas que ojalá no se nos olviden nunca. Amor, entrega y generosidad. Es una puerta estrecha. Porque es un amor sin medida. Le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál es la medida del amor? Y se quedaba pensando y decía, hasta que te duela. Esa es la medida del amor. Un amor que debe de ser entrega. Nadie de nosotros puede ser feliz viviendo para sí mismos. Nadie. Todos estamos llamados a vivir para los demás. Y ahí están las máximas evangélicas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, ese la ganará. Puerta estrecha. Y la generosidad, ya en días pasados el apóstol Pablo nos invitaba en la segunda carta a los Corintios a examinarnos en nuestra generosidad. El primero en ser generoso ha sido Dios. Y decía el apóstol en esa segunda carta a los Corintios, porque Dios ama a los que dan con alegría. El que siembra poco, recogerá poco, dice San Pablo, pero el que siembra mucho, recibirá mucho. ¿Se me va a entender? Cosechará mucho. Que cada cual, y decía así el apóstol, se fije cómo está sembrando. Tercero y último. No nos podemos ir este domingo sin recibir también estas palabras que son muy fuertes, porque el Señor Jesús advierte un riesgo en quien le está preguntando y en quienes van formándose como discípulos suyos. Ante la pregunta, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, es decir,
no te preocupe el número, preocúpate de que tú te salves. Por eso, esfuércense. Y ve un riesgo grave montado en 3 expresiones. ¿Cuál es la primera expresión? Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes se quedarán fuera. Híjole. Segunda expresión, bien fuerte. Ustedes insistirán diciendo, Señor, si fuimos a misa todos los domingos y hasta comulgamos, ¿qué no es acaso eso sentarse a comer y beber con Jesús? Esa es la Eucaristía también. ¿Qué no has acaso tú predicado en nuestras plazas? Ayer que tuvimos una reunión con las catequistas, porque el próximo domingo inicia el nuevo curso, decíamos, ¿no le hemos prestado acaso nuestros labios para que Jesús siga predicando, nuestra plaza para que Él siga hablando? Y viene lo tercero. Bueno, lo segundo es, apártense de mí. No los conozco. Les comparto, en mi encuentro personal con la palabra de Dios, la expresión más fuerte, más dura que yo he encontrado es esta: no los conozco. Y me pienso un poco ahí, el que me creó, el que me conoce, el que vio y tejió mis entrañas, ¿se me va a entender? Que al final de la vida me diga, no te conozco, híjole, es fuerte. Y termina diciendo al final, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Esto es lo último, es la razón de todo lo demás. Se quedarán fuera, no los conozco y apártense de mí. ¿Por qué? Porque no basta comer y beber con Jesús, no basta venir a la misa, no basta dejarlo que predique en nuestras plazas. Nosotros como servidores de la palabra, esta expresión debe de ser bien fuerte, ¿verdad? Si ustedes siguen haciendo el mal, se quedarán fuera, no los voy a conocer y les diré, aléjense de mí. Termino la homilía, conclusión de la homilía. Ojalá que recibamos esta palabra del Señor con el espíritu que nos invita a tener la segunda lectura del día de hoy. La carta a los Romanos nos dice, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Vienen unas palabras muy fuertes, dice, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Corregir es amar. El que te ama no te dejará caer al vacío, al hoyo, ¿se me va a entender? Aunque tenga conflicto contigo, no importa, se compromete, no te deja caer. Dios nos ama y no nos va a dejar caer, por eso se compromete corrigiéndonos también. Por eso dice la segunda lectura, soporten pues la corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Qué padre hay que deje que su hijo se vaya al hoyo, al vacío, al barranco? Dice la segunda lectura, es verdad que de entrada a nadie le gusta la corrección, a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero quien recibe la corrección, dice el apóstol, produce frutos. Dejémonos corregir por el Señor, porque Él no quiere que perezcamos, Él quiere que nos salvemos. Él se compromete, aunque tenga de repente conflicto con nosotros, no importa, pero Él no nos quiere perder. Recibamos pues la corrección en silencio. No se trata solamente de venir a misa, se trata de otra cosa muy importante, se trata de aprender a ser buenos. Recojamos la palabra de Dios en silencio.
Puestos de pie, renovemos nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, presentemos nuestras plegarias al Padre unidos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todas las comunidades cristianas que hoy en el mundo entero se reúnen como nosotros para celebrar la Eucaristía, que todos vivamos siempre muy gozosamente la fe en Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por las iglesias jóvenes de los países en los que el cristianismo es más reciente, que sean fuente de renovación para la Iglesia universal. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que pasan necesidad y los que sufren por motivos económicos o de salud, que encuentren la fortaleza y la ayuda que necesitan para seguir adelante. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que tienen que abandonar sus países a causa de la guerra o de la pobreza, que reciban la ayuda que toda persona merece. Oremos. Padre, escúchanos. En acción de gracias por María de Caterín, Vanessa y Rafael Martínez. Oremos. Pidamos también por nuestra diócesis de Izcali, que mañana cumple 8 años de su creación. Pidamos por nuestro obispo y por los 4 diáconos que serán ordenados presbíteros: Manuel, Alfredo, Jorge y Arturo. Oremos. Padre, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza de tu Espíritu para que, siguiendo las huellas de tu Hijo, tengamos parte en la mesa festiva de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Todos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Quienes no comulgan, siéntense. Quienes van a comulgar, formen una fila en el pasillo central. Participamos todos cantando.
el cuerpo de Cristo. Todos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el atrio, los grupos parroquiales han organizado una kermés. Les invitamos a participar, a comer algo, a comprar algo para las actividades parroquiales. Les agradecemos a quien pueda hacerlo. También les informo, mañana celebramos el 8º aniversario de la diócesis de Izcali, el aniversario de ordenación de nuestro primer obispo, Francisco González Ramos.
Y también mañana van a ser ordenados presbíteros 4 diáconos, entre ellos el diácono Emanuel. No Juanito, el otro diácono, Emanuel. Van a ser Emanuel, Alfredo, Jorge y Arturo. Oramos por ellos. No podrán asistir porque todavía sigue siendo controlado el aforo, pero pueden participar de la misa a través de la página de Facebook de la parroquia o de Facebook de la diócesis, mañana a las 11 de la mañana. Tercero, afuera están miembros de la Escuela de Pastoral, Catequesis para Adultos, invitándonos al nuevo curso que inician. Ojalá aprovechen. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Que pasen feliz domingo todos.